¿Qué tal, chicos? Saludos. Como recordarán, las sesiones anteriores ya revisamos apartados específicos que tienen que ver con habilidades comunicativas. Ya revisamos qué pasaba con segmentos de las habilidades verbales, ¿no? Con analogías, con palabras sinónimas y antónimas. Y bueno, ahora es momento de revisar algunos conceptos que son clave y que son base para los estudios y para la información que nosotros vamos a estar manejando durante las sesiones de aquí en adelante, ¿vale? Porque bueno, vamos a entrar ya de lleno como tal a la materia de español o a lo que compete respecto de el español como lenguaje o como lengua humana, muy bien. Uno de los primeros conceptos que ya hemos estado mencionando en ocasiones anteriores es el concepto de lingüística, ¿ok? Hay que recordar que la definición de la lingüística es, bueno, que es una ciencia de las humanidades que tiene como objetivo principal el aborde del lenguaje humano, ¿no? ¿Qué fenómenos tiene? ¿Cuáles son las características que presenta este sistema? Etcétera, ¿ok? De ahí hay que retomar otro vocablo, ¿vale? Que también es base y que nos va a permitir explicar qué sucede con otros conceptos, ¿ok? Este concepto base también es el que conocemos como sistema. ¿Cuál es la definición de sistema, chicos? Bueno, un sistema es principalmente una unidad, ¿ok? Hay que recordarlo así. Un sistema es una unidad que sí, tiene un objetivo en común, pero vaya, hay que decir que un sistema es una unidad compuesta de varios elementos y que estos elementos de alguna u otra forma sí cumplen una función muy específica, ¿vale? Y que puede ser a lo mejor una función muy diferente de otra de esos elementos, pero vaya, todas esas funciones van enfocadas en un objetivo en común, ¿vale? Eso para la definición de sistema. Por lo tanto, si decimos que la lingüística como disciplina humana que aborda los estudios del lenguaje es un sistema, eso quiere decir que la lingüística se compone de varios elementos que sí abordan y tienen objetivos bien específicos, pero que van en pro de un objetivo común. ¿Cuál es el objetivo de la lingüística? Bueno, describir qué sucede con los fenómenos del lenguaje, pero precisamente también uno de los enfoques grandes que tiene es el apartado de la comunicación. Esos son, hasta ahorita hay que tener esas ideas bien presentes respecto, les digo, del concepto de sistema y qué tiene que ver con el concepto de lingüística, ¿ok? Bueno, dentro de la lingüística como ciencia del lenguaje, tiene 6 ramas, o se apoya de 6 disciplinas, o se apoya o las desarrolla, etc. ¿Cuáles son estas 6? La primera, la fonética, después tenemos la fonología, después tenemos la morfología, después tenemos la sintaxis, después tenemos la semántica y después tenemos la lexicología, ¿ok? Estas disciplinas las podemos agrupar de 3 modos, ¿ok? Tenemos el primer grupo, que es el de la fonética y la fonología. El segundo grupo, en el que aparece ya la morfología y la sintaxis. Y bueno, ya en el tercer grupo tenemos a la lexicología junto con la semántica, ¿ok? En estos 3 grupos se abordan como tal de forma general todas aquellas minucias y fenómenos que le competen al lenguaje humano o lingüístico, en este caso en el de español, lo vemos o lo abordamos nosotros en el español, pues porque bueno, es la lengua materna, ¿ok? ¿Qué se revisa en la fonética y la fonología de forma somera? Bueno, son los aspectos más pequeños que componen o que integran a las palabras. En este caso, la asociación de una grafía con un sonido y la realización concreta de ese sonido en el sistema articulatorio, ¿no? O en el... sí, en el sistema articulatorio que permite la generación de los sonidos, ¿ok? Dentro de la morfología y la sintaxis, bueno, la morfología, entendida como esta disciplina que permite explicar cómo es que se forman las palabras, ¿no? La disciplina lo que hace es, bueno, a cada uno de los segmentos que componen a una oración, por así decirlo, que son las palabras, la morfología lo que aborda es precisamente explicar
cuáles son los componentes de estas palabras, ¿no? Si es una raíz, si es una forma que va cambiando y se va adaptando a otras palabras con las cuales se agrupan, ¿vale? El segundo nivel de ese estadio pues es la sintaxis en ese caso, porque la sintaxis es la disciplina que aborda el estudio de las oraciones como tal. O sea, ya no se va por las palabras, sino ya se va a qué es lo que sucede cuando un grupo de palabras están juntos, ¿ok? Ya en el tercer apartado tenemos la disciplina de la lexicología y de la semántica. El segundo, pues bueno, tiene que ver con la significación de las palabras, ¿no? De los vocablos. Cómo es que se produce esa significación y qué fenómenos produce exactamente. Ya la lexicología como tal, pues bueno, es la rama que aborda o que compete al vocabulario como tal, ¿no? ¿Qué pasa con las palabras? ¿Qué tipos de palabras conocemos? ¿Cómo es que, cómo es que se realiza la generación de palabras? Todo eso lo vemos en la lexicología, ¿ok? Entonces, bueno, recapitulando un poco, bueno, tenemos el concepto de lingüística, que recordemos que es la ciencia del lenguaje como tal, en este caso el lenguaje lingüístico, el lenguaje humano, ¿vale? Que es entendido precisamente como un tipo de sistema y que se compone de 3 grupos o de que esos 6 grupos o esos 3 grupos se componen de 6 disciplinas o de 6 ramas, ¿vale? Todo bien hasta ahí. Bueno, para hablar de las funciones del lenguaje, que es uno de los temas que también vamos a revisar en esta ocasión, hay que decir que, bueno, la lingüística como ciencia sí detecta y tiene bien tiene bien identificado una situación que compete a todas las formas de comunicación. Eso lo define la lingüística como intención, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la lingüística explica que todo aquel texto que nosotros generamos va permeado o va filtrado a partir de una intención, y es a partir de esas diferentes intenciones que tenemos o que se identifican dentro de la ciencia de la lingüística. Son 5 grupos que son conocidos como las funciones del lenguaje, ¿ok? En este caso, o bueno, las funciones de la lengua, ¿ok? Para hablar de las funciones de la lengua, bueno, hay que decir que tenemos que revisar qué pasa con una serie de conceptos que igual debemos de tener bien identificados a la hora de abordar las funciones de la lengua. ¿Cuáles son estos? El primer concepto que vamos a revisar es el concepto del lenguaje, ¿ok? Dentro del concepto del lenguaje, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, de nuevo, regresarnos a que el lenguaje sí, de primera mano es un sistema, pero de todos los sistemas que pudiesen haber, el sistema que propone el lenguaje es un sistema de comunicación, ¿vale? Ejemplos de lenguajes enfocados como sistemas de comunicación, bueno, pues tenemos el lenguaje humano, que es completamente el lingüístico. Tenemos presencia del lenguaje también en animales, ¿no? Que ya no tienen que ver con producción de sonidos y asociación de significado, sino que va a interpretación igual, sí, a lo mejor de sonidos, pero también de otro tipo de percepciones, ¿no? Olores, sentidos, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la definición del lenguaje? Bueno, pues es un sistema de comunicación humano. Es un sistema, primeramente el lenguaje es un sistema de comunicación, ¿vale? Y bueno, dentro del lenguaje sí existe uno que es el humano, pero ese es conocido más bien como lengua, ¿ok? La lengua entonces es un tipo de lenguaje o un tipo de sistema de comunicación que ya es precisamente humano. Esta diferencia del concepto de lenguaje, el lenguaje, por decirlo así, es más general, es más universal. Lo podemos encontrar en otras... está presente el lenguaje en otros seres vivos, no del todo la lengua sí tiene que ver con este conglomerado o conjunto de fenómenos y características que componen al lenguaje del humano, ¿ok? Y bueno, ya para terminar este apartado, pues tenemos el concepto de habla. ¿Qué pasa con el concepto de habla? Bueno, a grandes rasgos o de forma más general, pues es nada más
la realización concreta de una lengua, ¿ok? Entonces, igual, recapitulando lo que acabamos de revisar con estos conceptos, es que, bueno, la lingüística como ciencia del lenguaje, igual recordemos, es un sistema, pero se compone de estas tres bases, ¿no? El primero, que es el concepto del lenguaje, que está presente en cualquier forma de comunicación, ya sea humana o animal, o de seres vivos. El segundo concepto, que es el de lengua, que es, bueno, ya hablar precisamente del sistema de comunicación humana o del sistema de comunicación lingüística. Y el concepto de habla, que es la forma concreta, real, de una lengua como tal, ¿ok? Eso para con estos conceptos que son base y que todo el tiempo van a estar apareciendo, ¿no? Cuando estemos revisando apartados de fonética y fonología, apartados de morfología y sintaxis o apartados de lexicología y semántica, ¿ok? Ahora sí, para ya hablar de lleno de las funciones de la lengua, bueno, tenemos que son 5 apartados los que componen a las funciones de la lengua. ¿Por qué son 5? Bueno, porque los investigadores, los lingüistas, han identificado que sí, todo discurso, todo texto que se formula, sí está permeado bajo intenciones, pero estas intenciones se agrupan generalmente en estos 5 conceptos, ¿vale? El primero, pues bueno, ustedes ya hemos hablado de él, es la función referencial de la lengua, ¿ok? ¿Cuál es la función referencial de la lengua? Bueno, cuando utilizamos el discurso o cuando utilizamos la comunicación únicamente con la única intención o principalmente con la intención de ¿qué? De informar, ¿ok? Ejemplos de la función referencial, pues bueno, la enseñanza misma, por decirlo así, tendría que ver exactamente con un uso referencial del lenguaje, ¿no? Porque únicamente queremos hacer llegar conceptos o información a un otro sin que hayan, intenciones personales de por medio, ¿ok? Otros ejemplos de la función referencial, pues bueno, están estos medios informativos, precisamente por eso se llaman informativos, como son periódicos, noticieros, textos que precisamente lo que tratan de hacer es hacer llegar información, ¿ok? Tengamos entendido hasta este apartado entonces que sí, posiblemente habrán funciones del lenguaje que no son del todo objetivas, ¿no? O sea, un ejemplo es como un noticiero. Un noticiero al final sí tendría que tener una intención meramente referencial de informar, pero por cuestiones socioculturales del contexto, sí hay un poco de persuasión, sí hay un poco de posturas, pero bueno, esas ya son las perezas que se van limando o que se van definiendo una vez ya en el contexto, ¿ok? El segundo concepto que vamos a revisar, pues bueno, es como la parte complementaria o la parte que explica todo lo demás que no es referencial, ¿vale? Que es la función apelativa, ¿ok? ¿Qué pasa con la función apelativa? Bueno, la función apelativa del lenguaje es aquella que, a diferencia de la referencial que quiere informar, la apelativa quiere persuadir, ¿ok? Por lo tanto, la apelativa sí trae una postura, ¿vale? Sí trae un enfoque particular, ¿no? De lo que está presentando. Y bueno, ejemplos concretos de una función apelativa de la lengua son los comerciales, ¿no? O aquellos discursos en los que se trata de persuadir o que hay información que no se presenta completa, por así decirlo, ¿ok? Pasemos al siguiente concepto. En este caso, pues bueno, es la función fática. ¿Qué sucede con la función fática? Bueno, a grandes rasgos, en ella es cuando utilizamos el lenguaje únicamente para verificar la funcionabilidad del canal por el cual nosotros nos estamos comunicando. Un ejemplo muy concreto y muy real de la función fática que tiene la lengua, pues bueno, es como cuando uno está hablando por teléfono, ¿no? Y entonces tú en el teléfono, cuando la persona o el interlocutor te está contando alguna situación, para que tú des fe o des cuenta al otro de que el canal continúa establecido, pues hacemos como menciones sonoras, ¿no? Que no tienen que ver a lo mejor con palabras y que a lo mejor que estas palabras tengan significado como tal,
sino que el único significado que tienen estas producciones de sonidos es hacer saber al interlocutor que seguimos ahí. Por ejemplo, estamos así, no sé, estamos escuchando a nuestro interlocutor, a un amigo por así decirlo, y es de, ok, sí, ok, ese ajá, o sea, en realidad no son palabras, no tienen significado, ¿no? Estricto. Pero vaya, la significación va en que están cumpliendo una función de la lengua que tiene que ver con la comprobación del canal, ¿no? Ya sea hacer notar a un otro de ese establecimiento o de que esa conexión continúa, o que el otro sepa que esa conexión pues sigue establecida, ¿ok? Función fática. La siguiente función que tiene la lengua, y es de las más sonadas por así decirlo, es la función poética, ¿ok? ¿Qué hay que decir de la función poética? Sin más líos, hay que entenderlo de esta forma. El lenguaje como tal, o los sistemas de comunicación, se mueven a partir de dos líneas generales muy enormes. Primero, toda aquella comunicación que tiene que ver con un concepto que se llama denotación. En este momento no lo estoy abordando como tal escrito porque es un tema que vamos a ir explicando durante las sesiones siguientes, pero y que son, vaya, son conceptos que sí exigen, vaya, un nivel de abstracción bastante completo, porque en realidad la denotación tiene que ver con estas particularidades del lenguaje que van a lo abstracto, o sea, la significación, ¿no? Entonces, están estos dos conceptos, la denotación y la connotación, ¿vale? Cuando hablamos de un lenguaje denotado, quiere decir que la significación que tiene ese lenguaje es unívoco, es hacia un solo sentido. Hay que verlo así, hay que entenderlo hasta ahorita de ese modo, ¿ok? Denotación o un lenguaje denotativo con D tiene que ver cuando hay una única dirección, una única dirección hacia la cual se dirige el significado del lenguaje. Caso contrario sucede con la connotación, con C, ¿ok? ¿Qué pasa con la connotación? Pues bueno, es cuando tenemos un segmento de significación que ya no tiene un solo sentido, sino que posiblemente tenga dos o hasta más, ¿ok? Esa es a grandes rasgos la definición de la función poética. Esto quiere decir que en la función poética es cuando utilizamos el lenguaje no con muchos significados diferentes, no, sino cuando la intención de ese establecimiento de comunicación no tiene un solo significado, ¿vale? Por decirlo así, un ejemplo, bueno, tenemos al escritor Julio Cortázar, es escritor argentino del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, que vaya, él era un cuentista y uno de los cuentos que él tiene, es un texto que tiene por título Instrucciones para subir una escalera, ¿vale? Y uno busca ese texto, ¿no? Y lo lee y se da cuenta de que precisamente sí son unas instrucciones para subir una escalera, ¿no? En realidad sí te está dando las indicaciones que uno debería seguir al momento de realizar esa actividad. ¿Cuál es el conflicto aquí? Bueno, que ese instructivo, que en realidad es un instructivo, aparece en un compendio de cuentos, ¿vale? ¿Y cómo es que se explica ese fenómeno que no tendría concordancia en alguno u otro sentido? Bueno, es precisamente por la función poética, ¿no? Porque es un texto que sí, está o debería ser, la intención por la cual estaría hecho debería ser unívoca, ¿no? O sea, un instructivo sirve para que una persona tenga las indicaciones de cómo hacer una actividad. Pero vaya, algo tan humano y tan frecuente como subir escaleras, pues a lo mejor no requeriría de un instructivo como tal para acceder y para realizar esa actividad. Pero es precisamente ese el juego del lenguaje que hace el autor, aprovechando que pues vaya, el lenguaje puede tener un solo sentido o muchos otros, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cuál es la definición de la función poética?
aquella en la que el lenguaje no es denotativo, sino es connotativo, ¿ok? Cuando el lenguaje tiene múltiples intenciones o la intención, o no hay una intención identificada como tal, ¿no? Sino que el lector va identificando varias intenciones respecto de la lectura que hace de ese texto, ¿ok? Y por último, y no menos importante, sino en todo caso uno de los más interesantes a mi parecer, pues bueno, es la función metalingüística que tiene la lengua, ¿ok? ¿Qué hay que decir de la función metalingüística? Bueno, es aquella en la que utilizamos el lenguaje precisamente para abordarlo y para explicarlo a sí mismo. ¿Cómo es esto? Bueno, la metalingüística lo que hace es hacer la reflexión y el abordaje de los fenómenos que tienen que ver con el lenguaje. Pero vaya, de todas las disciplinas humanas que tenemos actualmente, ¿cuántas de estas disciplinas utilizan al fenómeno mismo para explicarlo? Pues vaya, únicamente el apartado de la lengua, ¿no? Es de las pocas disciplinas que utiliza precisamente al fenómeno mismo que quiere explicar para explicarlo. Un ejemplo de esto, para que quede un poco más concreto, bueno, pues tenemos, en la cultura humana tenemos dos libros que son base precisamente para explicar qué pasa con la función metalingüística. El primero, pues son las gramáticas, ¿no? Precisamente pues porque son libros en los que se aborda la explicación de estos fenómenos que tiene una lengua en específico, pero que vaya, es utilizando a la lengua misma para explicarse a sí misma, ¿ok? Por eso el primero es las gramáticas y el segundo que tiene esa función de utilizar el lenguaje para explicarlo mediante sí mismo, pues es el diccionario, ¿ok? Porque igual es un libro que integra o que lo que busca o el propósito que tiene como tal ese libro es, vaya, explicar qué pasa con una serie de elementos bien importantes en toda lengua, que son que los vocablos o el vocabulario o las palabras, ¿ok? ¿Y cómo las va a explicar? ¿Cómo va a dar cuenta de ese fenómeno? Pues utilizando palabras, exactamente. Por lo tanto, esa es la función metalingüística que tiene la lengua, ¿no? Aquella en la que ella se explica a sí misma utilizando los mismos medios que pretende explicar, ¿no? Y bueno, ese es el último concepto del grupo que tiene que ver con las funciones de la lengua, ¿ok? Entonces, de nuevo, a grandes rasgos, ¿qué revisamos en esta sesión? Bueno, de nueva cuenta, pusimos de base el concepto de la lingüística como esta ciencia del lenguaje humano, ¿vale? Que hay que entender que es un sistema, que primeramente es un sistema, entendido como precisamente esa unidad compuesta de muchos elementos, que a lo mejor sí realizan funciones y tareas diferentes, pero vaya, que todas esas tareas están enfocadas en un objetivo en común. En este caso, ¿cuál es el objetivo común que tiene la lingüística como tal? Bueno, sí, explicar los fenómenos del lenguaje humano, pero ¿qué sucede también con la parte de la comunicación? ¿Ok? Dentro de la lingüística, pues bueno, tenemos 6 disciplinas o 6 ramas que la abordan y la explican o que la ayudan a explicarse, ¿vale? Y que se agrupan en 3 equipos, por así decirlo. El primero, que es la fonética y fonología, morfología y sintaxis, y lexicología y semántica, ¿ok? Respecto de estos grupos, bueno, pasábamos entonces a revisar qué pasaba con diversos conceptos que también son base de la lingüística, ¿no? Tenemos el concepto de lenguaje, el concepto de lengua y el concepto de habla. Este primero, bueno, como el concepto más general que aborda a la lingüística, ¿no? Que es, bueno, el lenguaje como sistema, pues es un sistema de comunicación, ¿no? Que puede ser humano, que puede ser animal, vaya, puede estar presente en seres vivos, hasta ahora la información que se tiene, ¿no? De ahí se desprende el concepto de lengua, que ya es precisamente hablar de un tipo de lenguaje en específico, en este caso el humano, ¿ok? Y después tenemos el concepto de habla, que ya es la parte concreta de una lengua, o la realización concreta de una lengua como tal, ¿no? Esta cuestión fónica, esta cuestión fisiológica
de una producción de sonidos con significación que busca comunicar, ¿ok? Y bueno, ya teniendo como base estos conceptos, pasamos ahora sí a particularidades en las intenciones de la comunicación, ¿vale? Que se conocen de forma general como funciones de la lengua, ¿ok? Dentro de las funciones de la lengua tenemos a estos 5 conceptos, de los cuales, pues bueno, ya hablamos y ya dimos ejemplos, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, en el apartado de los archivos del grupo, yo igual nuevamente el día de hoy te voy a subir un documento que contiene una serie de actividades. ¿Qué me vas a ayudar a hacer? Bueno, ahí te pido que me definas cada uno o alguno de los conceptos que se revisaron en esta sesión, ¿vale? Y que cumplas con algunas actividades que vaya, afianzan toda la información que acabamos de abordar el día de hoy, ¿vale? Yo voy a estar de todas formas con ustedes durante la sesión y cualquier duda o aclaración de lo que se acaba de presentar, pues estoy para servirles, chicos, ¿vale? Muy buen día y cuídense mucho.